Perfecto, entonces empezamos. Me quedo en casa. Buenas tardes. Gracias a la invitación, vamos a dar inicio al ciclo de charlas respecto a coronavirus. En esta oportunidad, el que les habla es el doctor Hugo Antonio Meseña Esquivel. Yo soy médico pediatra, doctor en salud pública. Y el tema que vamos a tratar hoy está referido a la epidemiología del coronavirus o COVID-19. Los contenidos que hemos planteado para esta reunión son, primero, definir qué es el COVID, ver un poco lo que ha sido la cronología de esta pandemia. Luego hablaremos de la situación epidemiológica mundial para seguidamente continuar con la situación epidemiológica en el Perú, hablar de los mecanismos de transmisión y definición de caso para la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19, como ustedes entenderán, es el acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019, también conocida como enfermedad del coronavirus o como neumonía por coronavirus, y es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por el SARS-CoV-2. Recordemos que hay un SARS-CoV que ya lo vamos a revisar más adelante y entender cuál es la diferencia entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que actualmente está produciendo la pandemia. Estoy escuchando a mi profesor. La causa de la enfermedad, la infección por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave fue inicialmente llamado, como ustedes saben, en 2019, Novel CoV. Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China, tras provocar la epidemia de esta enfermedad por el coronavirus del 2019. Así como tú vas al nido, yo también tengo que... Como ven ustedes, y esto lo van a desarrollar más ampliamente cuando hablen del agente etiológico, proteínas, y que cada una de ellas tiene una función en la producción de la enfermedad. ¿Cuál es la cronología? ¿Le podría decir a todos que apaguen sus micrófonos, por favor? Doctor, disculpe, ¿podría por favor mencionarle a todo el mundo que pueda apagar sus micrófonos? Porque al parecer no están apagando y no se escucha muy bien. De que los que están con el micrófono activo lo desactiven, por favor. La persona que tiene el micrófono prendido y está riéndose en este momento, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Katy, por favor. Sí. Muy bien, continuamos. Decíamos, vamos a hablar de la cronología del COVID-2. En diciembre, en Wuhan, reportan un conglomerado de neumonías. El 1 de enero se cierra el mercado de pescados y mariscos. El 7 de enero, los científicos chinos logran identificar una nueva cepa de coronavirus. El 9 de enero ocurre la primera muerte por coronavirus. El 12 de enero se logra el secuenciamiento genético del coronavirus y a partir de él se generan o se desarrollan los kits diagnósticos. Ya para el 20 de enero se habían reportado 223 casos en 4 países. El 21 al 23 de enero se reporta el primer caso en Estados Unidos y se plantean restricciones de viaje a las ciudades vecinas de Wuhan. Y la Organización Mundial de la Salud refiere que no es una emergencia de salud pública. Se da el primer caso en Europa, Francia. El 29 de enero, más de 7.000 casos son reportados y 170 defunciones en China. Y actualmente, hasta el día de ayer, 22 de marzo, por información de la Organización Mundial de la Salud, se reportan 292.142 casos dentro, evidentemente, de una pandemia. El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID. ¿En razón a qué? Al número elevado de casos alcanzados. Para esa fecha ya se tenían 118.319 casos confirmados, con 4.292 fallecidos en 112 países fuera de China. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud declaró que la emergencia de salud pública de importancia internacional por COVID se constituía en una pandemia.
es importante saber que esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. Ya para el 22 de marzo, como ustedes ven, el virus se ha extendido por todos los continentes y actualmente tenemos 292.142 casos confirmados con 12.784 fallecidos. En la región del Pacífico Occidental tenemos 94.787 confirmados con 3.438 muertes. En la región europea, 151.293 casos confirmados y 7.426 muertes. En la región de las Américas, 19.685 con 252 fallecidos. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus 19 en el Perú? El 5 de marzo se confirmó el primer caso importado de COVID-19 en un ciudadano con historial de viaje a diferentes países de Europa. Posteriormente a ellos se han confirmado otros casos entre sus contactos y hasta el 22 de marzo del 2020 ya suman 373 los casos confirmados. Actualmente son 14 las regiones que han confirmado casos, de los cuales el 77% se concentran en el departamento de Lima. Y ahí, como ustedes pueden apreciar, todos los departamentos donde el coronavirus está presente, y como dijimos, en Lima se concentra la mayor cantidad, más del 77%, seguido por Piura y luego Loreto. ¿Cómo es los grupos etarios y la distribución por sexo? No hay gran diferencia en la distribución por sexo, el 50.4% son de sexo masculino. Por grupos etarios vemos que el grupo más afectado es el grupo de adultos, seguido por el grupo de jóvenes y por el grupo de adulto mayor. El grupo menos afectado son el grupo de adolescentes y el grupo de niños. Los casos se han comportado de esta manera hasta la fecha. Estos 373 casos, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas, tienen este comportamiento hasta el 19 de marzo. ¿Cuál es la severidad de los casos de COVID-19 en el Perú? De los 373 casos, el 8% requirió hospitalización. La letalidad, o sea, el número de fallecidos por esta enfermedad, representa el 1.4%. El 8% requirió hospitalización y el 90.6% no requirió hospitalización. Esta información está referida fundamentalmente a los 373 casos confirmados y el punto de corte ha sido el 22 de marzo a las 02 horas. ¿Qué intervenciones se han realizado en el Perú? El 11 de marzo se declara emergencia sanitaria, se suspenden las clases en instituciones educativas, el 12 de marzo se prohíben eventos de más de 300 personas, asimismo se suspenden las clases en universidades, el 16 se suspenden vuelos provenientes de Europa y Asia, y ese mismo 16 se declara el estado de emergencia que actualmente está en vigencia. El agente causal, el coronavirus, constituye un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones graves. También es importante recordar que existen 4 grupos principales: el grupo alfa, el grupo beta, el grupo gamma y el grupo delta. Existen coronavirus humanos comunes, y esos coronavirus humanos comunes son responsables de un 10 a 30% de las infecciones respiratorias en adultos. Y esos coronavirus humanos comunes que producen normalmente, digamos, 10 a 30% de las iras en adultos son el 229, el NL63, el OC43, el HKU1. Y también tenemos los otros coronavirus que sí producen enfermedad grave, como tenemos el SARS-CoV, que es un beta coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo, el MERS-CoV, que es un beta coronavirus que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el COVID-19, que es un coronavirus beta del grupo 2B, que tiene un 79% de similitud en la secuencia genética con el CoV del SARS y 50% con el MERS. Eso que nos traduce que tenga un 79% de similitud de secuencia con el SARS-CoV y con 50% con el MERS, que este coronavirus 19, de COVID-19, es un coronavirus diferente al que produce el SARS-CoV y el MERS-CoV.
¿Cuál es el reservorio? Los coronavirus se pueden transmitir de animales a personas, por lo tanto se dice que es una enfermedad de tipo zoonótica. En el momento actual no se sabe a ciencia cierta si el virus pasó directamente desde el murciélago o hubo un animal intermediario. Al parecer, el virus SARS-CoV-2 se transmitió de un animal vendido en el mercado de Wuhan, en China, al ser humano. También es importante recordar dentro de estos coronavirus que producen infecciones respiratorias agudas severas al SARS y al MERS. Dijimos, el SARS, el MERS son enfermedades zoonóticas, ¿no? El SARS-CoV, no el SARS-CoV-2, que es el que actualmente nos está afectando por el COVID-19. El SARS-CoV surgió en China en el 2002, antes de propagarse a 29 países o regiones, y en el 2003 mediante un brote mundial relacionado con los viajes. Ahí ocurrieron 8.098 casos y la letalidad fue del 9.6%. La transmisión nosocomial del SARS-CoV fue común, y en este SARS-CoV el reservorio primario fue supuestamente un murciélago. No se ha demostrado tampoco de igual manera la fuente real y la fuente intermedia de esta enfermedad. El MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, fue detectado por primera vez en Arabia Saudita el año 2012. Se cree que los humanos adquieren esta infección a través del contacto con los camellos o producto de los camellos. Este MERS tuvo una tasa de letalidad cercana al 35%, y mientras que la transmisión nosocomial también fue un sello importante, un sello distintivo. En este MERS, los dromedarios son un importante reservorio de MERS-CoV y una fuente animal de la infección humana. ¿Cómo es el origen y transmisión del COVID-19? Como dijimos, aún no está claro. Se cree, se hipotetiza que el origen del nuevo coronavirus proviene de un murciélago. Este murciélago se plantea que posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan, donde este coronavirus sufrió mutación y luego pasó al ser humano. Y luego, a partir del ser humano, se ha producido el contagio humano. ¿Cómo se transmite el coronavirus? También es importante desde el punto de vista epidemiológico conocer cuáles son los mecanismos de transmisión del coronavirus. El coronavirus se ha estudiado y se transmite a través de las gotitas de fluye que pueden desplazarse 1 o 2 metros. Además de ello, puede contaminar los utensilios, el material de las camas, por ejemplo, en los hospitales, las mesas. Entonces, el mecanismo de contagio puede ser por contacto directo o a través del contacto. Hay un estudio últimamente donde dicen que las gotas del coronavirus podrían estar en el medio ambiente y permanecer ahí 2 a 3 horas, pero que este no es un mecanismo importante para la transmisión de la enfermedad, ¿no? Considerándose como mecanismos importantes de la transmisión directa a través de las gotitas de fluye o a través del mecanismo de contacto por contaminación de nuestras manos y luego por tocarnos la cara, por tocarnos los ojos, por tocarnos la nariz. Otra cosa que debemos recordar también, este es un estudio que recién acaba de salir y que nos habla de la permanencia de SARS-CoV en superficies. Se dice que en superficies de cobre permanecen más o menos hasta 4 horas. En superficies de cartón, 24 horas. En superficies de acero quirúrgico, 48 horas. Y en superficies de plástico, hasta 72 horas. Este es un estudio que se ha desarrollado en estas condiciones, entre 21 y 23 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa de 65%. Como ustedes ven, esta enfermedad es una enfermedad que está siendo estudiada. Esta información que existe actualmente hay que revisarla constantemente para poder contrastarla con los hallazgos que nos van presentando. Pero en el momento, esta es la información con la cual se cuenta. Dijimos, el mecanismo de transmisión humano a humano se produce a través de las gotitas respiratorias que tienen más de 5 micras. Esta es la vía de transmisión principal. Las manos o los fomites contaminados con estas secreciones, seguidos del contacto con la mucosa de la boca, la nariz u ojos,
es el otro mecanismo. Por eso decimos de que existe transmisión a través de gotitas respiratorias y a través de contacto. La transmisión aéreo por aerosoles no ha podido ser demostrada en el brote de SARS-CoV-2 en China. Eso es importante también. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos estos mecanismos de transmisión, también vamos a poder aplicar las medidas de prevención de manera adecuada. Lo que sí se cree que esta transmisión por aerosoles podría ocurrir durante la realización de procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio, por ejemplo, cuando uno realiza intubación, por ejemplo, o broncoscopía, ¿no? En relación a la transmisión vertical, aún no se ha detectado el genoma y el virus infectivo. Debemos recordar también de que se ha detectado el virus, el genoma y el virus infectivo en las heces de personas enfermas. La transmisión a través de las heces es otra hipótesis para la cual al momento actual no existen evidencias. En todo caso, si es que este fuese un mecanismo de transmisión, sería no tan importante como la transmisión a través de la vía respiratoria o por contacto con superficies contaminadas. En relación a la transmisión vertical, no hay evidencia suficiente al respecto. ¿Cuál es la capacidad de transmisión del coronavirus COVID-19? El RO es un indicador, es el número es el número que nos expresa cuál es la capacidad que tiene una persona de contagiar cuando está infectada de este coronavirus. Los estudios también, seguramente, si ustedes revisan, no hay una cifra única, porque hay diferentes estudios. La información que manejamos nos dice de que el número reproductivo para coronavirus es de 1.4 a 2.5. ¿Eso qué quiere decir? De que una persona tiene la posibilidad de contagiar entre 1.4 a 2.5 personas. Hemos puesto como ejemplo también que hay enfermedades cuyo número reproductivo es más alto, como por ejemplo sarampión, que es de 12 a 18, o ébola de 1 a 2, o influenza de 1 a 4. Bien, ya casi para terminar, es importante que conozcamos el tema de lo que son las definiciones de caso para la vigilancia epidemiológica. Esto también es importante que ustedes conozcan para que podamos definir cuándo un caso es sospechoso o cuándo un caso es probable, un caso es confirmado, un caso es descartado o es un contacto. Son definiciones que también, evidentemente, van modificándose en la medida en que se va conociendo más de la enfermedad. Esta es la definición de caso que usamos en el país y que está en una alerta epidemiológica, que es la última alerta epidemiológica que ha salido, que es la 012, y que es provista por la CDC del Perú, por la Oficina de Epidemiología. Buenas tardes. Una falla que felizmente se ha logrado superar. Vamos a continuar con la presentación. Quisiera que me confirmen si se escucha. Se escucha, se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. La definición de, sí se escucha. Perfecto. También quisiera saber hasta dónde avanzamos. ¿Nos quedamos en las definiciones? Sí, doctor. En la definición. Perfecto. Excelente. Entonces ya habíamos hablado de el RO del coronavirus, hasta ahí creo que ya habíamos avanzado. Habíamos reiterado que este coronavirus tiene la capacidad, o sea, una persona que tiene infección tiene la capacidad de transmitir entre 1.4 a 2.5 y que habíamos comparado con otras enfermedades. Y para culminar, lo que les quería mencionar es de que es importante que manejemos estos conceptos, que son los conceptos de definición de caso para la vigilancia epidemiológica. Eso también debemos de tener en cuenta. Cuando estamos frente a una pandemia, lo que nosotros utilizamos no son diagnósticos clínicos, sino para la captación de los casos lo que vamos a utilizar son las definiciones de caso. Estas definiciones de caso también les había mencionado que van cambiando de acuerdo a cómo se va comportando epidemiológicamente la enfermedad.
actualmente estamos manejando estas definiciones de caso para la captación de los mismos y que están contenidas en la alerta epidemiológica 012-2020 que es emitida por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el CDC del Perú, y que es el que nos debe orientar para definir cuándo una persona es sospechosa, cuándo decimos que es un caso probable, cuándo decimos que es un caso confirmado, cuándo decimos que es un caso descartado, y un elemento importante también cuándo decimos de que una persona es un contacto. Entonces, es importante, y como nuevamente le reitero, esto también deben conocer ustedes de que no son diagnósticos clínicos, son definiciones de caso desde la perspectiva epidemiológica para hacer la vigilancia epidemiológica. Y ahí recordar que hay dos definiciones para el caso sospechoso. Persona con infección respiratoria aguda que presenta 2 o más de los siguientes síntomas. Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre y dice adicionalmente historial de viaje o residencia, 14 días previos al inicio de síntomas en países o ciudades de países con transmisión comunitaria. O contacto con un caso confirmado de infección con COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. Acá también es importante saber definir lo que es transmisión comunitaria y lo que es transmisión local, ¿no? En el país no ha sido catalogado como que exista transmisión comunitaria. Eso es importante. Transmisión comunitaria es cuando no sabemos identificar cuál es la fuente del contagio de las personas. Luego la otra definición de caso es la persona con infección, la definición B, persona con infección respiratoria aguda grave, fiebre superior a 38 grados, tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización. Entonces, como están viendo, la primera definición está referida a IRA, infección respiratoria aguda, y la otra está referida a lo que nosotros llamamos IRAG, la segunda definición con IRAG, o sea, persona con fiebre superior a 38, tos, dificultad respiratoria y que por lo tanto requiere hospitalización. IRAG. No que vaya a entrar a la unidad de cuidados intensivos, sino que requiere hospitalización por su dificultad respiratoria. Adicionalmente, historial de viaje o residencia, 14 días previos al inicio de síntomas en países o ciudades del país con transmisión comunitaria o contacto con un caso confirmado de infección por COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. Luego tenemos el caso probable, que es un caso sospechoso con resultado del laboratorio indeterminado para COVID-19. ¿Por qué se dice indeterminado? Porque se hizo una prueba inicial para todos los tipos de COVID y si le sale el resultado positivo, estamos hablando que no es específicamente para COVID-19 y por lo tanto es catalogado como caso probable. Y luego viene la definición de caso confirmado, que es una persona con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19 independientemente de los signos y síntomas clínicos. Caso descartado, paciente a quien se le ha descartado por resultado de laboratorio la infección por COVID-19. Acá también es importante que hablemos del tema de contacto, porque nos hablan de la existencia de un contacto. Entonces, ¿qué es contacto? Dice personal de salud. ¿Cuándo se dice, cuando hablamos del personal de salud, cuándo se dice que un personal de salud es un contacto? Cuando no ha usado el personal de salud, no ha usado el equipo de protección personal o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el equipo de protección personal. ¿Durante qué? Durante la evaluación de un caso confirmado por COVID-19. Entonces, importante, si nosotros usamos el equipo de protección personal o hacemos un uso adecuado, aplicamos el protocolo para ponernos, quitarnos y desechar el equipo de protección personal, el personal de salud no debería ser considerado como contacto. Solo cuando se da la condición que se ha mencionado, que si no uso el equipo o no uso el protocolo. También contacto, persona que visita, comparte, reside en el mismo ambiente de un paciente sospechoso confirmado de infección por COVID-19, incluyendo el lugar de trabajo, el aula, el hogar o reuniones. Y finalmente, la otra definición de contacto es persona que viajó con un paciente sospechoso confirmado de infección por COVID-19 en cualquier tipo de medio de transporte dentro de los 14 días después de la aparición de los síntomas del caso confirmado de infección por COVID-19. Entonces, como ven, estas son definiciones desde el punto de vista epidemiológico y que nos va a permitir a nosotros identificar quiénes van a ser catalogados como sospechosos para luego someterlos a la prueba para la identificación o confirmación, ¿no? Como ya saben ustedes, el caso sospechoso, fundamentalmente hay que usar estos criterios para poder identificarlos de manera adecuada y
consecuentemente someterlos a la evaluación de laboratorio y llegar a la confirmación o al descarte. Y el otro elemento importante a tener en cuenta es el tema de considerar quién es una persona que es contacto. Muy bien, hasta ahí les he querido presentar. Si tienen algunas preguntas, estamos en la disposición de poder responder este tema tan nuevo y que ustedes como estudiantes de medicina están enfrentando, pues una pandemia mundial con características muy peculiares. Ya el país, ustedes saben que ha enfrentado pues la tercera pandemia. La primera pandemia fue en el año 90, la pandemia del cólera, luego tuvimos el año 2009, la pandemia de influenza H1N1, y ahora estamos enfrentando esta pandemia la primera pandemia por un coronavirus y que ustedes lo están vivenciando. Y que es importante que conozcan estos aspectos epidemiológicos y luego posteriormente los clínicos y laboratoriales para que apliquen estos conocimientos en su vida diaria y para la protección de cada uno de nosotros. Muy bien, si tienen alguna pregunta, estoy a la disposición de ustedes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle por su excelente disertación. Mi nombre es Juan Diego Ramírez, yo soy secretario académico del tercio y voy a funcionar de moderador para que este sistema de preguntas no sea tan desordenado. Chicos, van a ver que en la parte inferior de su pantalla hay un botón que dice participantes. Al hacer clic en ella va a abrirse como una especie de pestaña donde van a salir todos los participantes y hay un botón que dice levantar la mano. Todos los que quieran hacer una pregunta, por favor, presionen ese botón de levantar la mano, así como lo acabo de hacer ahora, y lo vamos a hacer en orden, ¿sí? ¿Les parece? Para hacerlo sin que se compliquen las cosas. Entonces, en orden sería primero Brigitte. Brigitte, por favor, realiza tu pregunta. Muy buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Y mi pregunta es respecto a las madres embarazadas. Quisiera saber si existe esa probabilidad de que la madre infectada pueda transmitir al feto el virus y en todo caso nacería el bebé ya con coronavirus COVID-19. Esa es mi pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Los estudios que se han desarrollado hasta el momento muestran de que sí, la mujer embarazada, estar embarazada es un factor de riesgo, pero no se ha logrado determinar de que los hijos de madres embarazadas puedan contraer el virus. O sea, hasta el momento los estudios dicen de que no hay transmisión vertical de la madre al niño del coronavirus. Ok, entonces continuamos. Brigitte, no sé si tienes alguna otra duda. ¿Ha sido tu duda resuelta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Brigitte. Continuamos con José Carlos Curagua. José Carlos, haz tu pregunta, por favor. Sí, ¿me escuchan, perdón? Sí, José Carlos, ¿cómo estás? Dime. Ya listo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por su ponencia. Vengo a hacer dos preguntas súper puntuales, que de verdad estoy ahí. Con respecto a los casos de COVID-19, ¿qué tendría que hacer una persona que haya tenido un contacto estrecho ya con un caso de COVID-19? La otra pequeña pregunta era si los animales domésticos pueden desarrollar o transmitir el COVID-19 a las personas. Perfecto, muy buenas preguntas. Vamos a ir adelantando porque vamos a tener una clase de medidas de prevención. Pero vamos, es importante, muy buena pregunta esta. ¿Qué hago yo si he estado en contacto con un paciente COVID-19 positivo? ¿No? Entonces, ahí, y no tengo síntomas. Entonces, si ha habido contacto, evidentemente estamos hablando de contacto cercano, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos la cuarentena domiciliaria. O sea, tenemos que aislarnos en nuestra casa por 14 días y observar si te presentamos o no síntomas, ¿no? Cuando vean ustedes la parte clínica, van a ver ustedes de que la enfermedad más o menos tiene un periodo de duración de 14 días.
o mejor dicho, el periodo de incubación de la enfermedad es de 14 días. Y la enfermedad aparece más o menos entre el quinto y el sexto día generalmente, ¿no? La enfermedad puede aparecer desde el primer día hasta el día 14, pero lo que generalmente ocurre es entre el quinto y sexto día, dicen los estudios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo estaba en contacto con una persona COVID positivo? Lo que tengo que hacer es hacer cuarentena. ¿Y eso qué significa? Estar en mi hogar los 14 días que dura el periodo de incubación y estar evidentemente controlándome los signos de alarma. Si después de 14 días no presento la enfermedad, la probabilidad de que ésta se presente ya es pero muy baja, ¿no? Entonces, si hay contacto, es aislamiento. Y es una medida, o cuarentena, y es una medida que debemos hacerla y que va a contribuir a que la enfermedad se pueda propagar entre las demás personas. La otra pregunta que me formulaba era si los animales domésticos, por ejemplo, el gatito, el perrito, este tipo de enfermedad no se transmite a través de ese tipo de animales, ¿no? Ahora, evidentemente, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, de que los animales tienen que ser tratados de manera adecuada, ¿no? Evitando, pues, estar en contacto muy estrecho con ellos, hacer un manejo responsable de estos animales domésticos que tenemos. Pero los estudios, de manera concreta, dicen de que no se ha demostrado la transmisión de los animales hacia los humanos de este COVID-19, de estos animales domésticos. Muy bien, no sé si con eso absolvo la pregunta. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Listo, gracias, doctor. Continuando con las preguntas. Recuerden, chicos, bajar la mano después de hacer su pregunta. Seguimos con Frank Rolando. Frank, adelante, haz tu pregunta, por favor. Buenas, ¿se me escucha? Sí, Frank, dime. Buenas, doctor. Primeramente, muchas gracias por la ponencia que dio. Mi pregunta sería si las personas multidroga resistentes están teniendo el mismo tratamiento que una persona normal. Perdón, no te entendí. Sí. Si un paciente que es multidroga resistente está teniendo el mismo tratamiento que una persona normal. Un paciente con tuberculosis. Un paciente, perdón, no te entiendo. ¿Un paciente con tuberculosis multidroga resistente o...? Sí, un paciente con tuberculosis multidroga resistente y con COVID lleva un tratamiento especial. El tratamiento específico sigue siendo el mismo, y el tratamiento del COVID es el tratamiento que hasta el momento se está utilizando, que es el tratamiento sintomático, ¿no? Ya ustedes cuando hablen de tratamiento van a ver que hay una serie de medicamentos en fase de experimentación, pero que todavía no se ha definido un esquema terapéutico para el tratamiento de pacientes con COVID. Entonces, si el paciente tiene tuberculosis o resistente, tiene que seguir recibiendo su tratamiento. Y además, el tratamiento de mantenimiento, sostenimiento, sintomático, si es que ha tenido COVID-19. Evidentemente, una infección por COVID-19 en un paciente con tuberculosis tiene un factor de riesgo que podría agravar la presencia de la enfermedad. Doctor, muchas gracias. Bien, Frank, gracias, doctor. Continuamos con Tesia, por favor, Tesia. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Tesia, ¿cómo estás? Dime. Sí, tengo dos preguntas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros creo que tenemos algún familiar que trabaja en el área de salud y que está expuesto a este virus. Entonces, ¿cuál sería una medida preventiva? Y otra que también he estado mucho leyendo acerca de la vitamina C, que ahora se ha puesto de moda y mucha gente cree que por medida preventiva, inyectándose esta vitamina, va a ser algún tipo de inmunidad frente a este coronavirus. Perfecto. ¿Dijiste la vitamina? La vitamina C. Sí, perfecto. Listo. Miren, muy buenas preguntas. Interesante. ¿Qué hacemos si tenemos un familiar? Lo que tenemos que hacer, y ustedes también, futuros médicos, ¿qué deben hacer cuando van a una institución de salud independientemente del COVID-19? Lo que tenemos que hacer es el uso del equipo de protección personal en los establecimientos de salud. Esa es una de las medidas. Y la otra medida
tenemos que lavarnos las manos en los 5 momentos que se conocen. Entonces, las medidas puntuales, cuando nosotros estamos en un establecimiento de salud, ¿no?, es usar los equipos de protección personal de manera adecuada, según los protocolos, en términos de cómo ponernos, cómo quitarnos, cómo desecharlos, y el otro elemento es la higiene de manos. Si nosotros aplicamos de manera adecuada esas medidas de prevención, la posibilidad de que nos contagiemos va a ser baja. Entonces, si nosotros en un establecimiento de salud tenemos todo el equipamiento y usamos adecuadamente el equipo de protección personal, el riesgo va a ser mínimo. La siguiente pregunta respecto a las vitaminas. No hay ninguna vitamina que pueda evitar que uno tenga la coronavirus. El coronavirus lo vamos a evitar aplicando las medidas de prevención que ya en el ámbito hospitalario ya se las mencioné, y en el ámbito comunitario, haciendo pues, usando la etiqueta de la tos, lavando las manos frecuentemente, aplicando esas medidas vamos a evitar la presencia. Ya se ha demostrado de que la vitamina C también, ustedes que han revisado estos aspectos saben que la vitamina C tiene un nivel de absorción, y el exceso de vitamina C que tomemos, lo único que es de manera, a manera de conclusión, diríamos de que la vitamina C no tiene ningún efecto. Si yo estoy bien alimentado, evidentemente estamos hablando de un escenario en el cual la persona no tiene deficiencia de vitamina C. La vitamina C adicional no va a tener ningún efecto para prevenir la presencia de la infección por COVID-19. Lo que sí, reitero nuevamente, las medidas de prevención son importantes. Higiene respiratoria, higiene de manos, uso de equipo de protección personal en el ámbito hospitalario y de manera adecuada, en términos de ponerse, quitarse y el desecho de los mismos. Eso es lo que podría comentarte. Perfecto, gracias doctor. Continuamos rápidamente con Nicolás Rivera, por favor. Sí, buenas tardes doctor. Hola, mi pregunta va en relación a cómo va a evolucionar esta pandemia acá en el Perú. Si se ve, mostró unas curvas en las que aumentaba, bajaba de acuerdo a las medidas de prevención que establecieron en la comunidad. ¿Qué es lo que se espera? Miren, va a depender de nosotros. Ahora depende de todos nosotros, no depende del médico, no depende del gobierno, sino de que todos nosotros apoyemos las medidas. Y lo que hay que hacer es evitar la transmisión, ¿no? Por lo que se ha visto, esta enfermedad tiene una capacidad de transmisión bien alta, y la cantidad de partículas que se eliminan de una persona enferma es bien elevada. Entonces acá es fundamental aplicar las medidas de prevención en el hogar, que ya les digo, las fundamentales: etiqueta de la tos, higiene de manos, fundamentalmente, y ahora que estamos con lo que hemos llamado el aislamiento social. Si nosotros cumplimos eso, esperamos de que el número de casos se pueda controlar. De lo contrario, vamos a estar sufriendo lo que ya estamos viendo en otros países, ¿no? Como en Italia, el problema que se ha generado. Entonces, un poco difícil de que podamos dar digamos, un pronóstico, pero lo que debemos de tener en cuenta, si es que nosotros aplicamos las medidas de prevención desde como individuos, como comunidad y como sociedad, hay las posibilidades de que esto salga de control van a disminuir. Gracias, doctor. Bien, doctor, solo para informarle que no sé si le parece que continuemos con 3 preguntas más y ahí terminaríamos la sesión. Yo creo que sí. Debido al tema del tiempo. Perfecto, sí. Ya, entonces vamos con solo 3 preguntas más, chicos. Cualquier otra duda la pueden redactar, nos la pueden escribir y de repente lo contactamos por correo. ¿Usted, doctor? ¿Nosotros? Sí, perfecto. Y mira, yo veo de que un tema bien importante va a ser el tema de la prevención, que es el tema que siempre, ¿qué hago si me contacté con una persona? ¿Cuánto tiempo me aíslo? ¿Qué medidas debo aplicar en el ámbito hospitalario, en la calle? Esas cositas las vamos a tratar en la próxima reunión,
y creo que ahí vamos a ahondar sobre estos aspectos de prevención que nos van a ayudar a contribuir a que esta pandemia que nos está afectando pueda ser enfrentada de la mejor manera. Perfecto, doctor. Entonces continuamos con Andrea Calle, Nayeli y David, y ahí terminamos. Andrea, por favor, es tu pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Quería preguntarle yo acerca de lo que había mencionado en su ponencia, que el Perú todavía no entraba como que a la fase 3 del contagio comunitario, pero el presidente del Perú creo que salió a decir que sí habíamos entrado a la fase 3. Quería saber si es cierto o si no. Según los reportes de la Oficina de Epidemiología, que es la que da las pautas, el Perú no figura dentro de los países con transmisión comunitaria. Ahí hay que saber diferenciar el tema de transmisión comunitaria con transmisión local. ¿Ya? Lo que es que hay transmisión local, ¿no? Transmisión local, o sea, de un individuo a otro. Cuando ya no sabemos de dónde se transmite la enfermedad, se dice que hemos entrado a una fase de transmisión comunitaria. Entonces, lo que yo me remito a mencionarte es lo que figura en los reportes epidemiológicos. Y los reportes epidemiológicos dicen de que no figura dentro de los países con transmisión comunitaria el Perú. Perfecto, Andrea. ¿El doctor satisfizo tu pregunta? Andrea, ¿estás ahí? Gracias. Ya, Andrea, muy bien. Y muchas gracias, Juan Diego y doctor. Muchas gracias. Ya, Andrea, no, gracias a ti, Andrea. Listo. Continuamos con Nayeli. Nayeli, por favor, ¿realizas tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va más que todo si la medida que uno tiene que tomar de aislarse cuando está infectado o cuando ha tenido contacto con alguien infectado, pero bajo la condición de que las personas que están en el mismo lugar de esta persona infectada, por ejemplo, en la misma casa, la misma familia, todos son de grupo de riesgo que pueden morir o desarrollar una fase más grave de la enfermedad. Ya, el aislamiento, cuando se identifica a la persona, tiene que ser pues el aislamiento de la persona en su habitación. 14 días en su habitación. Y la tiene que atender una sola persona. Se recomienda que la persona que la asiste a esta persona que tiene la enfermedad sea una persona joven. Es más, las normas dicen que la persona que la atienda debe tener entre 20 y 40 años, ¿no? Entonces, clave es eso, de que la persona que tiene los síntomas tenga aislamiento. Y el aislamiento es en una habitación donde le van a alcanzar sus alimentos, donde se va a tener que manejar por ejemplo, los materiales que ella emplee de manera adecuada, en una bolsa donde se deposite, se amarre, ¿no? Entonces, sí, es un aislamiento de la persona enferma y positiva estricto, donde se tiene que evitar que esté en contacto pues con las otras personas, porque ya se ha visto que esta enfermedad es en el ámbito familiar es altamente contagiosa, y eso se ha visto con el primer caso que apareció, y ya ustedes por información de la prensa saben de que gran parte de sus contactos familiares y sociales sufrieron la enfermedad. Entonces sí, hay que hacer un aislamiento estricto. Sí, por eso le preguntaba, porque sabía que la persona que tiene que asistir al infectado tiene que tener estas características, pero ¿qué pasaría si las únicas personas que pueden asistir son de factor de riesgo? Por ejemplo, una persona hipertensa con problemas cardiovasculares. Claro, esas son particularidades que ciertamente habrá, si es que ya no hay la posibilidad, nuevamente se reitera que el personal que atienda también, independientemente que tenga 20, 40 años, 50 años, tiene que usar equipo de protección respiratoria, ¿no? Equipo de protección respiratoria, higiene de manos, clave en el manejo de estas personas, ¿no? O sea, tú me planteas ya una situación, digamos, extrema o complicada, ¿no? Entonces, ahí no hay indicación de que si no tiene manifestaciones para que pueda ser
hospitalizada no se va a hospitalizar, ¿no? Entonces, lo que se indica es aislamiento en el hogar. Y lo que se plantea es de que la persona, preferentemente debe ser persona joven la que atiende, pero si tú me planteas una situación de este extremo, lo que yo te podría decir es lo que se tendría que hacer es, así, al igual que con la persona joven, extremar las medidas de protección personal. Listo, ya, gracias. Ok, no, ¿de qué? Bien, y para culminar con la ponencia y con la fase de preguntas, David Cifuentes, por favor, ¿podrías realizar tu pregunta? Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta más o menos es, ¿qué es lo que está pasando ahorita con los pacientes que se han recuperado? ¿Cuáles son los pronósticos que se tienen hasta la fecha? Porque había un número considerable ya de pacientes recuperados. Y otra pregunta que quería hacerle era, ¿a partir de qué momento o qué se necesita para recomendar el uso de un medicamento a través de los reportes basados en evidencias? Ya, perfecto. Bien, en relación a la recuperación, la historia natural de la enfermedad nos habla de que las personas que se recuperan sin ninguna secuela, ¿no? Ahora, hay una tasa de letalidad, como ustedes han visto en el país, la tasa de letalidad está entre 1.7 más o menos por ciento. Entonces, esa es la tasa en el país de los pacientes que han tenido la enfermedad, han fallecido 5, lo que representa una tasa de 1.7, que comparado con la letalidad mundial o la letalidad en Europa, evidentemente en América y consecuentemente en el Perú es una letalidad baja, ¿no? Los estudios también van a seguir, ¿no? Porque hay una serie de estudios que están tratando de determinar si una persona que ya aparentemente ya se curó, cumplió los 14 días, si ya transmite o no transmite, esas son cosas que se están estudiando y se seguirán estudiando. El otro punto la medicina basada en evidencias. Claro, es clave de que usemos medicina basada en evidencias para dar tratamiento. En el momento actual, por lo menos, lo que yo conozco, hay tratamientos que se han hecho, se han intentado con una serie de fármacos, pero todavía no han sido aceptados para manejo general de los pacientes, ¿no? Entonces están en fase todavía de prueba, ver qué medicamentos podrían mejorar la situación de los pacientes que tienen esta infección, pero por lo menos de lo que yo conozco, y no existe un protocolo donde incluya el manejo farmacológico. Todavía nuestras guías de manejo nos hablan de uso de manejo sintomático, ¿no? Si hay dificultad respiratoria, manejo de la dificultad respiratoria, si hay fiebre, etcétera, manejo sintomático. Te digo nuevamente, sí hay estudios que hablan de una serie de medicamentos, pero que todavía no han sido aceptados para el manejo de manera general en los pacientes. Muy bien. Bien, muchas doctor. Gracias. Con esas preguntas estaríamos ya terminando la actividad. Le extiendo un agradecimiento en nombre del tercio estudiantil y de todos los alumnos de la Facultad de Medicina. Y en todo caso, doctor, si es que los chicos tienen algunas dudas, nos pueden contactar a nosotros y nosotros por medio de correo se las podemos hacer llegar. Perfecto, Juan Diego. Excelente. Yo les agradezco la participación de todos ustedes. Espero haber cubierto las expectativas. Sé que hay un montón de preguntas y dudas todavía. Es una enfermedad que seguramente más adelante vamos a tener otra información, pero lo que yo les he mostrado es lo que hasta el momento, desde el punto epidemiológico, se conoce. Consecuentemente, esto va a ir ligado a lo que van a ser las medidas de prevención, que creo que es un punto que debemos de tocarlo pronto, porque veo las preguntas están orientadas más en ese contexto, y estaremos coordinando para presentar este tema de la prevención, de las medidas de aislamiento, de las medidas de control en situaciones de esta pandemia. Que somos parte de esta pandemia y que estamos enfrentando, y ustedes lo están viviendo día a día.
agradecer nuevamente más bien por la confianza para poder colaborar y darle la información que manejamos. Nos estamos comunicando y buenas tardes.